Bueno, es un ejemplo de una de las cosas que nos unen la cultura, ¿no? Entre los dos países. Esta ciudad es una de las ciudades más que tienen más así historia de cultura. Los argentinos les encanta la cultura, ¿no? Es algo muy impresionante. El Teatro Colón, por ejemplo, siempre las visitas quieren ir hasta allá. Y también el deporte, ¿no? Tenemos el fútbol, el rugby, el polo, todos que tienen vínculos con los británicos cuando llegaron. Sí. Y recién hablaba con los chicos de producción el tema de que tenemos influencias nosotros, ¿no? Pero siempre hay algo ahí que vemos que nos une más con los ingleses. Y por ejemplo el deporte, ¿no? ¿Por qué no el fútbol americano? No, acá es fútbol, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Esa misma pasión que tienen los ingleses con el fútbol. Y siempre hay historias, ¿no? Historias de fútbol. Ahora tenemos la gran historia de Marcelo Bielsa allá, Sí. que ha tenido un éxito fantástico. Es algo legendario, ¿no? Que va y toma un equipo que estaba así acabado en el descenso desde hace mucho tiempo y ahora con el ascenso al Premier League, ¿no? Es una historia. Hay mucha adoración por la manera que hace su trabajo a Marcelo. Y yo no sé si vos sabés, pero mi tatarabuelo, de parte de mi papá, era galés. ¡Ay, sí! Sí, sí, su apellido era Jones, así que es muy difícil encontrar realmente más galés que este. más familiares Sí. allá, porque serían un montón. Pero ellos desembarcaron en el segundo barco, que no sé cómo se llamaba, el primero fue la Mimosa. La Mimosa, sí. El segundo barco en creo que no sé si Puerto Madryn o Trelew, vivieron en Gaiman mucho tiempo y bueno, todavía tengo familiares en Trelew también. ¿Que viven allá? Que viven allá. Ellos todos se dedicaban al canto y a la docencia. Es muy galés, ¿no? Es el muy canto. galés y el canto. Y la torta galesa. Y las tortas galesas no las sé hacer, porque no, mi abuela, que era la descendiente de galeses, no sabía hacer las tortas. Sí, pero bueno, no se puede hacer todo. ¿Y estás pensando en regresar al Reino Unido? Ay, siempre me gustaría. Cuando podemos, ¿no? Porque ahora la pandemia nos complica sí. las cosas. Cada vez que puedo regresar, a mí me gusta mucho. Yo me sentí muy cómoda. Para mí fue algo muy importante poder hacer teatro en la cuna del teatro. Recuerdo mi primer viaje con mi hermana cuando tenía 25 años a Inglaterra, que teníamos 4 días y saqué tickets para todos los musicales que podía y esperábamos en la cola para las devoluciones, Sí. íbamos aquí, allá. Y vi Los Miserables en The Palace, que es un teatro muy fantástico. Pocos años después, en el 2000, fui parte de Los Miserables en Buenos Aires. Me eligieron para el rol de Fantine. Y en el 2005, cuando estaba audicionando, dando la última audición para tener el personaje de Evita, el escenario elegido para dar esa última audición, adivina, fue The Palace. Oh, wow. O sea que yo me encontré en ese escenario donde había visto Los Miserables, que era una obra que me encantaba, dando esa última audición con Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, los productores, diciéndome, bueno, quedaste, ¿cómo es tu agenda en las próximas semanas? Y yo... Ah, sí, qué emoción, sueño. ¿no? Sí, una cosa fantástica. Y después, así, cambiar la vida, vivir allá. Y de un año entero, un año y medio sin volver a Buenos Aires, por las funciones, y porque después tuve la oportunidad de seguir trabajando un poco más allá. Y fue también muy hermoso, porque bueno, después de la guerra hay como una situación, de hecho acá era como, bien, una argentina que fue a hacer Evita, ya parecía que estábamos agarrando la guerra. Esos como logros, ¿no? Que les agarran a los argentinos como un orgullo. Y yo tengo que decir que todos los actores allá, que había una gran diversidad porque había muchos ingleses, escoceses, del norte de Inglaterra, bueno, había australianos, canadienses, todos estaban muy interesados en la historia, en lo que iban a contar. Y soy testigo que lo hicieron con el corazón más grande. Y recuerdo
que siempre me daba mucha emoción una última canción que cantaba, que se llama The Lament. Es después que Evita muere, subía al balcón en la puesta y veía su ataúd con la bandera argentina, y todos mis compañeros, que cada uno tenía un rol especial en la vida de Evita, besaban mi bandera, se agachaban y lloraban, y yo decía, ay, Dios mío, lo que hace el arte, sí, esto de unir los pueblos, sí, porque esos mismos ingleses que en un momento a alguien se le ocurrió que tenían que estar luchando con los argentinos y peleando en una guerra, estábamos haciendo arte y contando una historia muy emotiva a los espectadores. Sí. Entonces es tan importante, ¿no? La unión de las culturas, el estar abierto, el escuchar qué le sucede al otro pueblo también. Una, ¿no?, historia muy conmovedora, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona cuando uno está allá así en el papel de Evita? ¿Cuántos tienes que trabajar todas las noches o hay alternancia? ¿Cómo funciona? Porque me parece que debe ser muy desgastante, ¿no? Sí. Evita fue el primer rol que interpreté allá y fue el único con el que hice solamente 6 funciones semanales, sí, porque dado la exigencia que tenía el rol, ellos ya habían dispuesto desde la época de Elaine Paige, que era la primera Evita, sí, que 6 funciones eran suficientes. Es un rol muy desgastante emocionalmente, sí, y con un rango vocal también muy amplio. Y después, y tenía un alternante que hacía 2 funciones, siempre en los mismos días. Y después, si yo me enfermaba o me pasaba algo, también había un alternante, un primer cover y un segundo cover. De hecho, una vez me pasó que me quedé sin voz en la mitad, y en la mitad salió otra Evita. Uf. Para mí era el acabose, no, se me acaba la carrera. Y después entendí que era un ser humano y que, por supuesto, me podía pasar. Sí. Pero así que tan preparados están, ¿no? Tan aceitado tienen esto del teatro. Y después con Piaf, que fue un rol muy importante también, con el que gané el Laurence Olivier, sí, hacía 8 funciones por semana. Eso era... 8 por semana, un día 2 veces. Era una jugadora de fútbol. Jugando en primera, sí, o sea, era eso. Sí, pero no tienes tiempo para descansar. No hacía nada. Salía del teatro, me iba a dormir, comía, estaba en mi casa, descansaba hasta el último momento, dormía 12 horas, llegaba a dormir. Uf. Y descansaba. No tenía hijos ni familia, sí, por eso lo hacía así. Sí, no, con hijos debe ser mucho más complicado. Sí. ¿Y qué tipo de historias tienes de allá? Cosas que así son ejemplos de la vida cotidiana que a lo mejor te han sorprendido o que son un ejemplo de cómo son los británicos, que pueden ilustrar un poco. Bueno, los puntos en común que tenemos. Una cosa que no tenemos en común, porque nosotros nos gusta mucho el teatro, ¿no? De hecho, en Argentina, en Buenos Aires, hay muchísimas propuestas teatrales. Sí. Siempre estamos buscando, mismo ahora hay un montón de propuestas, aunque estamos en pandemia. Y en un momento, el año pasado, con los streamings, dijeron que estábamos primeros en propuestas de streamings. Estábamos con todo con los streamings. Y bueno, allá lo que vi es que hay un fanatismo por el teatro, ¿no? Que en cada pueblo, en cada lugar, en cada ciudad, todos tienen una cultura teatral muy importante. Entonces, ¿pero qué pasa? No cenan tarde. Y ahí hay un problema. Porque sí, eso ahí nos diferenciamos muchísimo. Porque nosotros hacemos teatro acá a las 9 de la noche, hasta algunos 9:30, y después nos vamos a cenar. Y nosotros terminamos de cenar como a las 2 de la mañana. Pero allá, yo salía del teatro y decía... ni casi taxi tenía para irme a mi casa. Iban a tomar a un pub, eso sí se usa mucho la cerveza, ¿no? Iban al pub a tomar cerveza. Mis compañeros, un ratito y después, a sus hogares. Entonces ahí aprendí, y no me disgustó, comer más temprano, comer antes de hacer la función. No 1 hora antes, pero 3 horas antes ya
cenaba, comía bastante bien. Como el té. Como a las 5, ¿no? Sí, el té de el las 5 o 5. 6. Es como esa famoso 5 o'clock tea, que es como una cena, ¿no? Sí. Es impresionante en esta región de los teatros en Covent Garden que todos los restaurantes tienen esta oferta, ¿no? Del menú especial para el teatro, que va de las 5 o 6 hasta las 7, que para la gente acá sí es muy, muy temprano, ¿no? Claro, no podés cenar a esa hora. Sí. Eso sí, pero te digo que me gustó, porque también me pareció más saludable no cenar tan tarde. Sí, yo no puedo cenar y después ir a dormir. Yo necesito un tiempo, sobre todo si estamos comiendo asado, ¿no? Hay, a ver si es real. Hay un restaurante, está justo enfrente de la puerta del Stage Door del Teatro Delphi, donde yo hice Evita, y donde nos llevaba Tim Rice a veces a cenar, que se llama Rules. ¿Es el primer restaurante londinense? Dicen que sí. Si no es verdad, es un mito muy popular. Pero dicen que sí, ¿no? Dicen que sí. Es un premio muy importante en el Reino Unido. Siempre tenemos varias versiones nacionales de los grandes premios como los Grammys y los Oscars, pero es más bien enfocado en tu área, ¿no? Claro, en el teatro, específicamente. Teatro. Sí. Y es como un Oscar. Sí, para el teatro. Exacto. Es como un Oscar para el teatro. Sí. Muestran en la televisión la ceremonia también. Es un, ¿no? gran premio, es un gran premio teatral. Sí. Y es muy qué importante. Emoción. ¿Y cómo funciona? ¿Sabes cuando entres en la ceremonia que vas a salir ganadora? No. La primera vez fui nominada cuando estaba haciendo Evita y fui invitada a cantar. Y eso fue para mí, ay, no me lo dieron, bueno, voy a ir por más. Y así... Sí, porque el hecho de estar cantando significa que no vas a... No. También los que ganaron el premio en esa oportunidad, que habían hecho una comedia musical que se llama Sunday in the Park with George, ellos que ganaron habían cantado también. No significa nada. Bien. Pero yo estaba, ay, bueno, ganaré, no ganaré. Bueno, me parecía ya demasiado haber hecho todo lo de Evita y todo, además ganar ese premio. Pero no gané. Y cuando no lo gané dije, bueno, pero dame un tiempo. Y ahí busqué una obra que fuera todavía más difícil de hacer para mí y que me pusiera a estudiar y bueno, Más difícil desde el punto de vista técnico. Claro, porque era la obra era de una escritora inglesa, Pam James, se llama Piaf, ya se había hecho y se hacía con un lenguaje con el cockney, que es como el lunfardo acá. Sí. Pero el director que había hecho Evita, mi director de Evita me dijo, no te pongas a estudiar cockney porque jamás te vamos a creer. Jamás te vamos a creer que sos de acá. Sí, hacelo con tu acento, ¿no? Que vamos a pensar que podés llegar a ser una francesa. Entonces eso para mí fue esencial porque si no ella iba a estar perdiendo un montón de tiempo. Pero además tenía todas las canciones en francés. Sí. Que no yo no sé francés. Una mezcla de cockney y francés, es algo... No, hacía canciones en francés y todos los diálogos en inglés, sí. Pero con mi acento. Sí. Y mi acento en inglés es un acento fuerte, más argentino. Me voy a contar una anécdota que es muy graciosa, porque mi mamá siempre decía, ¿por qué no dejamos que los ingleses en la invasión, por qué no les dijimos que ven? Sí. Tanto es así que mi representante en Inglaterra se llama Simon Beresford. Y mi mamá le dice, pero tu pariente vino a las invasiones. Y él dijo, puede ser, es posible, sí. Mi ancestro era militar y muy probablemente haya sido el Beresford que fue. ¿No? Así que qué historia. Mi mamá siempre fue muy admiradora de la cultura inglesa. Nosotros venimos de familia italiana. Y bueno, sí, siempre se habló muy bien. Tuvimos esa mancha tan trágica de esa guerra innecesaria, donde tantos chicos fallecieron. Y de acá y de allá, ¿no?
que nos puso en la cabeza algo que no es real. No hay una guerra entre pueblos, ¿no? Hay una unión ahí. Bueno, los ferrocarriles, todo, ¿no? Sí, Eso no podemos olvidar eso. Y estudiando las canciones de María Elena Walsh, ahora que grabé 2 discos, su padre trabajaba, creo que trabajaba en los ferrocarriles, y él era inglés, tocaba el piano y le tocaba nanas, tocaba canciones infantiles que eran desopilantes. Y ella, pensando en eso, se compuso todas estas canciones infantiles desopilantes, porque ella decía, no hay canciones así en castellano. Entonces ahí tenemos otra unión de la cultura inglesa con la Argentina. Yo creo que vi más obras en Inglaterra de las que vi acá, con la posibilidad que da el Teatro Nacional, y no sé si no debe ser el único, de poder investigar. Tienen investigaciones por 6 meses en una obra, modificar, mejorar. He visto obras como Warhorse, que es todo con títeres, con caballos tamaño real, pero todos manejados con titiriteros. Sí, a nivel técnico. A nivel técnico es fantástico, pero no es solo a nivel técnico, porque pareciera como que hay una frialdad en lo técnico. Hay tanto trabajo y también estudio, y hay mucha pasión, hay mucho talento. Y creo que es muy difícil ver teatro después de ver teatro en Inglaterra. He visto varias obras, muchos musicales, y también he estado sin entender una sola palabra viendo Shakespeare también, pero de todas maneras era ver la puesta, ver a los actores, ver cómo se dice, cómo se habla, cómo se estudian los acentos. Siempre me pareció un lugar el teatro en Inglaterra para ver, para tener como meta. Por eso me pareció tan increíble cuando pude vivir la experiencia de subirme a un escenario y estar desde ese lado. Qué experiencia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la atención de venir a charlar con nosotros, y todos los éxitos para los próximos proyectos. ¿Cuál es el proyecto próximo? Los próximos proyectos son, estuve filmando una serie con Disney, así que muy pronto se va a estar dando. Vamos a hacer teatro acá, y bueno, estamos todos viendo qué es lo que va a pasar con la pandemia, ¿no es cierto? Sí, es un gran así que muchos de incógnito, proyectos, están todos los proyectos como viendo a ver qué es lo que pasa en el invierno acá. Pero feliz, porque siempre puedo cantar en algún lugar. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.